Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana. Hoy programa muy especial porque ya tenemos por fin nuestra lista de finalistas a los Premios Elegantes 2017 que se van a celebrar el 19 de abril en el Hostal de los Reyes Católicos. De eso hablaremos también hoy en nuestro programa, pero antes vamos a hablar de moda con nuestra primera invitada de esta noche. Ella es Katerina, y lo voy a leer, no me sale. Radzikowski. Lo voy a tener que practicar de aquí a la próxima vez que la vea. Ella viene de Argentina, pese a tener este apellido ucraniano. Sí. Bueno, Katerina, buenas noches y bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, Ana. Gracias por invitarme. Bueno, Katerina está aquí estudiando en la universidad. ¿Cómo te imaginabas Compostela y qué diferencia hubo cuando llegaste? Bueno, me dijeron que Santiago tenía un poco ese binomio de lo medieval y lo moderno, y efectivamente fue así. La parte de la catedral me parece hermosa, me parece muy diferente a lo que tenemos en Buenos Aires, y la parte moderna no me llamó tanto la atención por estar acostumbrada a la gran ciudad, ¿no? Pero me gusta mucho Santiago, me siento cómoda. Bueno, llevas 2 meses. Sí. Y te quedas en principio hasta junio, si el destino no quiere otra cosa para ti, ¿no? Sí, no tengo pasaje de vuelta, así que todo puede pasar. Cuéntanos, ¿qué te ha traído a Santiago? Bueno, hace más o menos un año en mi universidad postularon las becas Santander Río, que se otorgan a 15 alumnos de toda la universidad. Yo voy a la UCA, la Universidad Católica Argentina. Y bueno, me postulé sin tenerme mucha fe en principio y resulta que me seleccionaron, tuve una entrevista y bueno, como la beca incluye una ayuda económica, quise aprovechar la oportunidad para venir ahora. Bueno, pues ahora aquí disfrutando mucho de Santiago, ¿cómo es tu día a día en la universidad? Bueno, una de las cosas más lindas que tengo acá en Santiago es vivir en la residencia, en el Colegio Mayor Arosa, porque vivo con otras 20 chicas y es muy lindo desayunar con alguien. Eso es una cosa que tal vez uno no lo valora tanto cuando vive con sus padres o cuando vive solo, pero es muy lindo tener una compañía cuando empieza la mañana, porque uno tal vez se levanta medio desganado, de mal humor, y tener a alguien con quien compartir un ratito a la mañana es hermoso. Y bueno, de ahí me voy a la universidad y vuelvo para el almuerzo. ¿La universidad está siendo una buena experiencia en la Universidad de Santiago para ti? Está muy bueno, sobre todo porque la USC es pública y en Argentina voy a una privada. Entonces, a veces pasa que en la privada, cuando uno tiene un problema, puede solucionarlo un poco más fácil o tiene las cosas como más servidas en bandeja. Uno manda un mail y le responden. Acá pasa que uno tiene que autogestionarse más, armar sus propios horarios, tal vez no comparte la misma clase, o sea, no comparte los mismos compañeros en cada clase, entonces hay más independencia. Y como experiencia me parece muy rescatable eso de la independencia. Bueno, aquí que hablamos tanto de moda, y de hecho yo a Katerina la conocí en una conferencia sobre el mundo de la moda, sobre la historia de la moda. Muy buena, dicho sea de paso. Bueno, gracias. ¿Sí? La verdad es que fue una experiencia muy buena también para mí, en el Colegio Mayor Arosa, donde hablamos mucho de moda. Y cuéntame así un poco, ¿qué te llama la atención de venir de vivir en Buenos Aires a pasar aquí? ¿Hay mucha diferencia en el mundo de la moda, en cómo vestimos? Bueno, desde la vestimenta no tanto, porque hoy por hoy, con lo globalizado que está el mundo, está un poco unificada la moda, pero me pasa que al llegar acá en invierno, ya llegando la primavera, los colores se apagaron muchísimo. Venía del verano bonaerense, las faldas largas, floreadas, los vestidos, los colores vibrantes. Y acá, bueno, son los típicos colores más invernales, ¿no? El gris, el negro. Incorporaste el paraguas, el chubasquero, la pluma. Fue terrible lo de paraguas, porque en Buenos Aires no llueve casi nunca. Y cuando llueve se inunda todo, es un desastre, pero llueve muy poco. Entonces acá es como el orvallar constante.
Y sí, rompí un montón de paraguas. Fue como la experiencia iniciática de romper los paraguas. Ahora ya conseguí uno que me viene durando bastante. Y también, por ejemplo, locales como Zara, tiendas como Zara, en Argentina son un poco más de poder adquisitivo más elevado. En cambio, acá son más accesibles. Porque, claro, son industria nacional. Entonces está muy bueno eso, porque sé que son de calidad y en Argentina es mucho más caro. ¿Cómo son tus hábitos de compra? Bueno, una persona interesada en el mundo de la moda. ¿Cómo es tu hábito de compra? ¿Mirar todo en tiendas? ¿Comprar por internet? ¿Quedar con las amigas para ir a verlo? ¿Ir tú sola? Bueno, suelo comprar con mi papá, con mi padre. Entonces solemos recorrer dependiendo. Anda, mira, qué buen personal shopper te has Sí, buscado, ¿eh? sí. A veces pasa que cuesta mucho el tema de los talles de los pantalones en Argentina. En cada tienda hay un talle diferente. Entonces, a veces pasa que uno se desmotiva muchísimo. No encuentra el talle que le va bien. A veces no hay talle en una tienda para mí. Y bueno, mi papá me acompaña mucho, me hace el aguante, como decimos en Argentina. Solemos ir tal vez a calle Corrientes, que es una avenida enorme, la que está en el Obelisco. Y hay tiendas de todo tipo. Y también voy mucho a ferias americanas a buscar ropa más vintage. Ah, mira. Y eso me gusta mucho. O sea, que combinas así un poco, ¿no? La Sí. siguiente pregunta es, ¿cómo es tu estilo vistiendo? ¿Te gusta la mezcla? Me gusta la mezcla. En verano, como te dije, me gusta más lo que es falda larga, vestido floreado, más bohemio. Y en invierno no suelo usar estampados en general. Tiendo más a lo seguro, a lo básico. Hay una expresión que me encanta que usan en España que es fondo de armario. ¿Es de España esa Sí, expresión? en Sí, Argentina sí. no la tenemos. Y por ejemplo, un saco bien grande es un fondo de armario, porque es algo que uno tiene que tener y que es útil siempre y que no pasa de moda. Y es buenísimo, lo voy ¿A a qué le empezar a llamamos emplear. saco? Espérate. Ay, Abrigo. como un abrigo, Bueno, un abrigo grande. O sea, eso es un fondo de armario seguro. Claro. ¿No? ¿Cómo eras vistiendo de pequeña? Bueno, con las chicas de la residencia siempre decimos que tuvimos la mala época. Esa época donde nuestros padres nos dejan de vestir y empezamos a encontrar nuestro estilo, ¿no? Y nos ponemos cualquier cosa verdaderamente, porque combinaciones insólitas, que hoy uno ve fotos y dice, ¿cómo yo me pude poner esto? O sea, falda corta con una calza de colores abajo y una sudadera del mismo color. Bueno, eso fue más o menos hasta que empecé el secundario, la ESO, y ahí pude encontrar un poco más un estilo que puedo considerar atractivo hoy por hoy, de jeans y camisetas estampadas, que después fui dejando un poco la estampa, pero conservo mucho la ropa que usaba en otros momentos. Tengo el armario bastante lleno de cosas de las que no me puedo deshacer por el valor sentimental, ¿no? Bueno, siempre hay alguna prenda, decíamos aquí muchas veces, que tiene un valor sentimental especial, a veces porque tontamente es como que nos da suerte esta camiseta, a veces Claro. la unimos pues a quien nos la regala o el Sí. momento en el que la hemos puesto que nos recuerda algo bonito, ¿no? ¿Tienes muchas prendas de esas? Bueno, por ejemplo, esta blusa la uso normalmente para rendir exámenes finales en Argentina y es buenísima porque me combina con muchas cosas. Puede ir con falda, puede ir con pantalón y aparte como tiene dos capas, a veces pongo una adentro y una afuera. Y también tuve una época en el Mundial 2010 que coleccionaba camisetas de fútbol. Ay, futbolera, me ha salido Sí, futbolera. tengo épocas. No soy fanática total porque en Argentina soy de un equipo que es de la B Nacional, entonces no es tan popular. Pero en época de mundial sí, me pongo la camiseta, como se dice. Y tenía varias, tenía una colección importante, tenía 6 o 7. Así que Ah, bueno. las conservo, por supuesto, las sigo teniendo y les tengo mucho cariño. Y por el contrario, decías antes, bueno, a veces cuando uno revisa su álbum de fotos, siempre hay alguna que dice, ¿cómo me pude poner eso? ¿Qué desterraríamos ahora mismo? ¿Qué dices? No me lo pondría ni de broma. Bueno, es un poco difícil. Hubo una época en Argentina, en 2010, 2011, que usábamos todos unos pantalones de colores estridentes, además mal combinados, ¿no? Porque nunca con algo liso arriba o blanco y negro. No, otro color estridente arriba, de otro tono. Esos pantalones, tuve un momento donde tuve la iluminación y me di cuenta que no iban más. Y me deshice de todos, y ahora ya voy más por el pantalón de color clásico. Pero sí, fue una mala época. Esos pantalones de colores, no. Terrible. Caterina, ¿y cuál fue la primera compra que te hiciste aquí en cuestión de moda?
Compré una chaqueta en Zara que tiene como piel dentro y la uso muchísimo, es muy linda. Es un poco onda rockera y la uso, por ejemplo, a veces para ir a la universidad, a veces la uso para salir por la noche y es muy abrigada. Quería optar por algo abrigado, porque el abrigo en Argentina es caro. Entonces aquí pude conseguir más económico y muy bonito. Y lo usarás bastante más que en Argentina. Sí, totalmente. Tengo un gorro invernal medio ruso que hoy aproveché que nevó un poco y me lo puse. Y es medio ridículo el gorro, pero dije, ya que lo traje en la maleta, me queda no usarlo y traérmelo sin usar a Argentina o ponérmelo aunque no nieve. Oye, ahora que hablas de maleta, supongo que es súper difícil hacer una maleta para tanto tiempo, Sí. viniendo además de Argentina. ¿Cómo se plantea esa maleta de meses? Bueno, uno tiene que optar por los básicos, porque con lo que uno puede combinar con todo. Por ejemplo, una campera de abrigo, una campera, ¿cómo sería? Es como chaqueta, pero de otro material. Bueno, no importa. Es que la ropa tiene otro nombre aquí. Traje un poco de ropa de abrigo, no traje zapatos, porque no me entraban en la maleta, no había forma. Entonces fue una de las cosas que tuve que comprar aquí. Enseguida tuve que comprar zapatos. Y bueno, tengo un par de zapatillas, de tenis, y 2 o 3 pares de botas. Y bueno, esas no sé también si me las voy a poder llevar a Argentina. Va a ser un problema la vuelta. Yo creo que sí, que tu vuelta va a ser un problema. Va a ser trágico. Va a haber que desprenderse de cosas. Igual deberías hacer una vuelta con idea de volver y volver a ir, ¿no? Hacer ese traslado en 2 viajes. Sí, estaría bueno, sería agradable, además para reencontrarme con las amistades que fui haciendo acá. Bueno, pues Caterina, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy compartiendo estos detalles de moda que nos gustan tanto. Y a ella la veremos el 19 de abril en el Hostal de los Reyes Católicos, entregando un premio Elegantes que va a ser toda una experiencia. La verdad sí, estoy un poco nerviosa, pero siento que va a salir bien. Yo prometo ya aprenderme tu apellido de aquí a allá, y malo será. Encantada de haberte tenido. Igualmente, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos avanzando en nuestro programa, como siempre, hablando de moda reciclada, hoy con una idea muy chula que nos trae Carmen Pichel. Bueno, hola a todos, aquí estamos de nuevo en Preta Costura y seguimos, aunque yo hablé de que íbamos a hacer un cuello, bueno, lo voy a posponer porque yo creo que es interesante terminar un poco ese primer look de primavera con vaqueros, aunque vamos a tener más cosas de vaqueros esta primavera o similares. Pues yo creo que esto es muy interesante y que además nos va a dar muchísimo juego para esas primeras salidas a la playa o salidas a pasear, que bueno, que nos queremos poner una faldita corta, que queremos que sea chuli, pues vamos a reciclar. ¿Qué necesitamos? Vamos a hacer una falda preciosa, portafolio, por cierto, y necesitamos para hacerla pues 2 pantalones vaqueros, de esos que ya tenemos ahí retirados, que ya no usamos, mejor incluso que sea con bastante contraste de color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues para hacer esta falda lo que necesitamos es hacer un rectángulo con la medida de cadera que tenemos más el largo que vamos a darle a la falda. Yo como he pensado en una falda que no sea excesivamente corta, pues he pensado en un largo de 45 centímetros para la falda y para una cadera, por ejemplo, de 100, pues haremos un rectángulo 45 por 100 y luego, como va a ser portafolio, que lo que vamos a hacer es una tira larga, como si lo que hiciéramos es un pareo, pues vamos a añadirle como 30 centímetros más de largo, es decir, 130 entonces por 45. Este sería el rectángulo con el que vamos a trabajar hoy para hacer esta falda. Entonces, lo siguiente, vamos a cortar de esos vaqueros, pues esa pieza, así larga, rectangular. ¿Y cómo la vamos a poner sobre los vaqueros? Pues como nos apetezca. Yo, por ejemplo, he elegido para el delantero pues una parte de la caja
donde están los bolsillos, el bolsillo de atrás, el bolsillo lateral, y incluso lo que hice fue dejar la cinturilla incluida, y para que fuera así como más trabajada, incluso en el largo total, pues he añadido 2 cuadraditos, hice ahí unos remiendos, un patchwork de otro color, del color contrastante del pantalón. Entonces nos va a dar ese trocito así como muy trabajado. Y ya el resto pues fue ir cogiendo, abriendo las piernas por una costura e ir añadiendo una pierna, otra pierna y punto. ¿Que no es totalmente plano? No nos va a importar, porque lo que vamos a hacer es una falda muy creativa, por tanto, vamos a ir añadiendo que más o menos quede ese rectángulo. Una vez que tengamos el largo que estimemos, que es coger el pareo y decir, ah, sí, perfecto, ya monta todo lo que queremos, ese efecto portafolio que se llama así porque es que parece que como si pasáramos hojas de un libro y entonces la hoja tapa una parte delantera, que irá justo hasta donde nosotros queramos que llegue. Yo siempre recomiendo que tenga un poco más de lo que sería la mitad del ancho de la falda, ese folio que tapa encima el delantero. Entonces, bien, ya tenemos ese rectángulo y claro, hay que darle forma para que sea esa falda que nosotros queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy simple. Vamos a hacer pinzas. Yo recomiendo colocarlas sobre el cuerpo y ver, me sobra la cintura, venga, pues voy a coger pinzas donde queramos, pinzas o plieguecitos también vale, para ir adaptando a la cintura, pues si la queréis dejar como más de cadera, pues hacemos unas pinzas cortitas como hice yo en este modelo. Entonces eso, vamos adaptando a la cintura, ya tenemos esa formita en la cintura porque hemos cogido pliegues donde nos apetezca. No hace falta que sea ni los dos lados simétricos, no, todo es asimétrico, todo es libre, es todo puritita creatividad. O sea, que como queráis. Bien, ya tenemos la cintura, pero luego nos queda con vuelo, porque al hacer las formas, pues ha quedado recta. ¿Que la queremos así? Ya está. ¿Queremos que nos entube un poco? Bien, pues entonces hacemos lo mismo. Desde el bajo hacia la cintura, pues vamos a coger pinzas. ¿De qué largo? Del que queramos. Aquí es hacer ese mulage del que llevamos hablado muchas veces, pues ¿qué significa? Que vamos a ir haciendo las pinzas y cogiendo con alfileres, pues donde queramos, lo que queramos y hasta donde nos apetezca. Justo dándole la forma que queramos. Y todas esas costuras las podemos dejar hacia afuera o hacia adentro. Yo las puse para adentro. ¿Qué pasa con ello? Bueno, que nos va a dar la forma que queramos y nos va a dar una estructura preciosísima con infinidad de costuras y va a estar genial. Bien, ya tenemos la forma y nos queda rematar. ¿Qué haremos? Bueno, pues en la parte en este caso, luego es que podemos hacer lo que queramos, poner una cinta cortada a tallo vivo para simplemente sujetar la cintura y coser y ya está. Pero en este caso yo lo que hice fue, como dejé una parte de la cintura del pantalón ya incorporada en el delantero, pues ya en el resto corté una tira de 4 o 5 centímetros con el largo todo de la falda que había quedado una vez que he adaptado a la forma de cintura, la he cosido, le he dado vuelta para adentro y con un pespunte neutro, de un color neutro que no resalte para que lo importante sea la zona de cintura con los colores de hilos que tiene la cinturilla, las trabillas y todo esto, pues he rematado lo que es la parte de arriba. También he hecho otra historia en lo que es la parte que monta de la falda, que me parece muy bonita. He hecho un pico, no le he cortado recta, como precisamente al coger la caja del pantalón para cortar eso, sabéis que en el tiro hace un pico y más pronunciado en la parte de atrás, pues he aprovechado esa forma, le he dejado, ya está, ya hace muy bonito, y lo que he cortado es una vista con la misma forma. Para esto solo tenéis que poner la tela encima, la falda encima de la tela que nos quede del pantalón y cortar con la misma forma. Ya no os lo cuento porque sobre todo de lo que se trata es traeros la idea y que luego ya vosotros diseñéis, hagáis, pongáis, y porque aquí hay un mundo por hacer. Entonces, bueno, siguiendo con lo que yo he hecho, he puesto esa vista en el delantero y lo he rematado para adentro dándole así como bastante cuerpo, que quede durito, vaya. Le di la vuelta para adentro y nada, otra costura de las que no se ven prácticamente y resuelto. El bajo lo tengo por resolver, si veis en las fotos lo que he hecho es darle vuelta para adentro, pero bueno, es una buena manera de acabarlo, lo podemos sacar con eso, con un pespunte que no se vea o con 2 o 3 pespuntes multicolor y ya estará genial, pero bueno, que no sé.
en todo caso, yo me lo voy a pensar y vosotros en lo que hagáis, pues ahí os queda una idea. ¿Y qué nos queda ahora para hacer? Bueno, nos queda ya cerrar el portafolio y entonces, simplemente si montamos y en vez de poner la cintura igual, la dejamos que se caiga un poquito en la parte superior, nos va a hacer como un respingo lateral para un ladito, nos va a quedar el bajo desigual y es chulísimo. Una manera de ponerlo. Otra manera, lo ponemos también así abajo y hacemos unos pliegues o sea, cerca de donde tiene el pico. Nos va a quedar precioso, esos pliegues harán un drapeado delantero encima del bolsillo, que bueno, que tiene su historia, está guay. ¿Otra manera más? Pues nada, mira, con todas las etiquetas, pegatinas que hemos ido recuperando de prendas, que hemos ido desechando, pues hacemos un adorno ahí impresionante. Bueno, hasta aquí he llegado, pero podemos bordar, yo qué sé, lo que se apetezca. En todo caso, tenemos una preciosísima falda que nos va a dar muchísimo juego toda esta primavera y hemos, vamos, ahorrado tantísima agua a este planeta, no desechando esos vaqueros que hace falta un potosí de agua para hacerlos, que bueno, aparte de lucir, nuestros amigos, compañeros y demás estarán encantados de lo bien que cuidamos nuestro planeta. Por lo tanto, como siempre, a disfrutar reciclando y nos veremos la semana que viene con otra historia, que no sé la que será, me lo estoy pensando. Y tiempo también, como siempre, para hablar de belleza, que no puede faltar en nuestro programa, de la mano de Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Moitas cousas para comentar hoxe? Sí, creo que demasiadas. Pois imos xa. Imos xa empezando pola primeira, que é o que nos vas a ensinar hoxe. Que truquiño vamos a aprender a facer? Bueno, vamos por truquiños. Vamos en plural. Vamos a falar do colorete, que é algo que incluso hai a xente que lle dá medo poñelo, usalo, porque non sabe nin que color elexir, nin como poñelo, nin que tonalidade lle vai ben co seu tono de piel. Entonces vamos ir por partes intentando solucionar problemas e dar pequenos trucos para poñelos en práctica e que quede bonito, claro. Pois imos ver como podemos maquillar esos coloretes. Bueno, xa vemos que hai mogollón de variedad. Si queremos empezar con un colorete, a mí gusta empezar cos polvo porque podes como controlar ti a cantidad que pos, non? Sempre hai que deixar 2 dediños, como fixen ao principio, entre o nariz e onde poñamos o colorete e intentar sempre que este como centrado no ollo. E difuminámoslo ben hacia atrás, en círculos, e un truquiño é subilo arriba a ceja, pero moi pouquiño, como o residuo que queda tal. Porque, dependendo do tipo de rostro que teñas, é verdad que che vai quedar moito mellor colocando o colorete nunha posición que noutra. Pero, bueno, o general é que sente máis ou menos ben, a excepción de que teñas unha forma de rostro moi marcada, que sente máis ou menos ben, eso, deixar 2 dediños de separación, mirar que estea máis ou menos no centro do ollo, a excepción que teñas os ollos moi separados, e con a brocha intentamos que sexa biselada ou moi pequeniña, bueno, pequena refírome a que non sei se está de polvos grande, é dicir, que teña unha forma de llama ou algo así. As de llama quedan moi bonitas, ainda que sei que quizáis non sexan as apropiadas para o colorete, que non veñen como para o colorete, vale? Pero a brocha sempre é algo que ti lle das o uso que ti queiras. E a min, as que teñen a formita esta de llama redondeada, é que me encanta un pouco o colorete. Xusto na meixeliña, hacia atrás, dámoslle ben de difuminado e subímoslo un pouquiño. Si temos medo de que collamos moito produto no que é no polvo, outro truquiño é ter pendiente antes de onde temos que acabar, vale? Pero empezar da patilla hacia diante, vale? Porque se collemos moito exceso, si queda na patilla é máis fácil difuminalo ou retiralo. Como retiramos un colorete? Como retirarías ti?
Eu como son un pouco bestia, directamente con clines Vale, unha das arrasca. fórmulas, sí. Con un tisú, un clines, algo que sea suave, a toquecitos, hacia atrás sempre, para sacar o exceso diante sempre. Ou senón, coa brocha esta grande de polvos, se usamos polvos de color tamén nos pode axudar. Ou se usamos unha brocha para maquillaje, co residuo, non vamos poñer maquillaje de máis, pero co residuo que nos queda na brocha, se é unha brocha destas abertas que pon moi poquinha cantidad, podemos incluso dar uns toqueciños. E sellar como sellas o colorete. Porque normalmente o colorete, bueno, eu deberíase facer así. Intento poñelo sempre por encima do polvo. Do polvo de sellar, translúcido, de color, do que usemos. Como sellarías ti o colorete? Non o sellas, deixalo así. Vale, unha Non o opción... sello directamente. Unha opción é esa, pero se, por exemplo, temos un evento, unha gala, unha cena, encántanos como nos quedou o colorete, ao rubor ese que nos dá, ese toniño, unha opción é cas mans lavadiñas, vale? Presionamos, vale? Moi suaveciño. É unha tontería, xa o sei, pero é verdad, vale? Para que quede en contacto co polvo que acabamos de poñer e co maquillaxe que non se mova. Parece unha tontería, pero funciona. Que truquiños? A ver, para elixir o color do colorete, vámonos fijar no color que temos nos de piel. Menos mal que preguntas esa hilas ti soa, porque a Perdón. verdade é que me sinto aquí como se me estiveras examinando ou algo así. Non me sei nada. Bueno, Sí. pero para eso estamos. Para elixir o colorete apropiado, teríamos que ver o tono da piel que levamos, non? Unha persona que é moi clariña de piel, pois un colorete de viño tinto, e ten que Igual ser é moi un pouco atrevida. excesivo. Sí, para pieles claras imos ir tirar a colores moi rositas, non o rosa este Barbie, senón rosas con carácter, vale? Hai rosas que teñen un poquinho... Vámonos sacar de rosa e ir a ese rosa, non. Hai rosas que teñen un poquinho de terra, hai rosas que teñen un poquinho de melocotón, podemos xogar con esos, pero que teñan un tono que resalte a rosa, para que dé color, vale? Porque as pieles moi blanquiñas é verdad que suelen ser moi homogéneas e se teñen rojeces se lle nota moito, que ter cuidado con eso, vale? Que non tire o rojo, que tire máis ben o rosiña. Para pieles medias, imos ir hacia os melocotóns, unha arena, algo así máis cálido, vale? Porque os rosas o que van facer é palidecer esa piel. E pieles máis oscuriñas, vale? Vamos ir hacia os viño tintos, un teja, estes colores que quizáis nos costan un poquinho máis, sempre lle van dar moita máis calidez. Entonces, temos que ver que canto máis oscuriña sexa a piel, o rosa menos lle vai encaixar. E vai graduado hacia o terra, vale? Ou hacia o viño, ou hacia un rojo. Entonces, partir de eso. E outro truquiño, que este xa, eu creo que non nos fijamos nunca, é os coloretes, igual que as sombras de ollos, igual que as bases, teñen como subtonos. Subtonos cálidos e subtonos fríos, vale? Unha das fórmulas para saber que subtono se quedaría mellor é mirándonos as venas das mans, vale? As venas das mans... Non podo facer ningún comentario aquí. As venas das mans, hai xente que as ten máis azuliñas e hai xente que as ten máis verdes. Entonces, dependendo de se tira hacia verde serían tonos cálidos e se tira hacia azules serían tonos máis fríos, vale? Porque, queras que non, a piel... A ver, o noso corpo está feito desa forma por algunha razón, é dicir, vai ir todo en conxunto, non? Entonces, unha das fórmulas é as mellores venas que se ven son as das muñecas e fijarnos neso, sei que son trucos un pouco que dis, ti vaste fijar nunha persona que ten que color ten as venas, pero en realidad funcionan, vale? É dicir, se tes moito medo en escoller un color, se te fijas en todas esas cousiñas, pois vai funcionar. E, bueno, sempre o truco da abuela, non? O de pellizcar un poquinho as meixóns para saber que color nos queda mellor tamén funciona ben. E, bueno, dun apuro tamén nos saca. Para que decir mentiras? Pois nada, a pellizcarse todas as meixelas a ver que era o truco da boa. Alba, imos a ver que maquillaxes che chamaron máis a atención esta semana. Ímonos ao Festival de Málaga, do que tamén falaremos despois nesta mesa de sociedade.
adiántanos quen che gustou especialmente polo seu maquillaxe e quen che horrorizou polo seu maquillaxe. Pois María Barranco non me gustou. María Barranco, suspenso nesta ocasión. Volvemos ao tema dos brillos, de grasilla e demás. Creo que debería de estar controlado xa o asunto, pero siguen igual, moi mal. E dame medo que vayamos cara ao verán e que eso empeore. Porque se de inverno xa hai eso, de verán vai ser un pouco complicado. E tamén que ela ten moi marcada esta zona, vale? Entonces remarcaron ya máis con maquillaxe. Entonces eu penso que se ti xa tes unha zona marcada, está ben que eu non che elimine ese marco, é dicir, que cando te maquilla o teña en conta, pero que cho remarque máis pode dar sensación rara, que é o que lle pasa, non? Que parece que ten un corte como que lle chega, en algunha foto parece que lle chega xusto aí a comesura da boca, entonces hai que ter un pouco de cuidado. Se tes algo moi bonito para resaltar, hai que maquillalo de forma que resalte, pero de forma moi natural. É dicir, non lle vamos roubar protagonismo con outras cousas, é dicir, se tes uns ollos verdes, pois vamos a intentar poñer sombras que che caian, non che vou poñer un rojo, por exemplo, porque te estaría robando o protagonismo deses ollos que tes. Pero tampouco che vou facer un ahumado en todo verdes, porque entonces sería en plan, a donde vas? Entonces hai que buscar un poquinho, e creo que se pasaron, creo que quedaron aí un pouco raros. Pois María Barranco, dito, María Barranco suspenso nesta ocasión, e quen levou o sobresaínte neste festival? Miriam Giovanelli. Pero pola sencillez, vale? A base estaba super ben aplicada, os labios eran nude, levaba un eyeliner, levaba as pestañas repeinadas como se levan agora, super maquilladas, xa está, sabes? Non necesitaba nada máis e dicía todo. É un maquillaje que a veces decimos, pois faltame algo, pero se o faz ben, un maquillaje así sencillo, quedache ben. E tamén destacar a Blanca Suárez, porque se atreviu con eses colores de labios que nos ten acostumbrados, vale? Xa non digo que lle quedaran ben ou mal, pero bueno, atreviuse, que é o importante. E tamén a María Pedraza, que iba con ese look azul super llamativo. Super intenso. Sí, con ese vestido azul, está claro. Que, bueno, eu creo que xa dixen algunha vez que a min os azules non é algo que me guste moito, porque ten moito... Realmente teño medo, é dicir, a maquillalo, hai probabilidades de que non quede ben. Bueno, quedoulle ben, me gustoume. Ou seja, por difícil e ben resolto, non? Sí, aparte que lle quedaba ben nos ollos, é dicir, non é que estuvera ben feito que lle quedara mal, non, quedaballe bonito e todo. Pero bueno, é certo que o azul é algo que tampouco vemos moi habitualmente en maquillaxe, entón sempre nos chama a atención. Bueno, pois todas estas do non ou sí contundente ao xuicio da nosa experta. E xa para rematar, do que produto vamos a falar hoxe que recomendas? De coloretes. Como non? Conta. Vale. Para empezar, a min é un colorete que a verdade é que foi un dos que empecé con el, que me gustou máis, moitísimo, e máis o que empecé, eu son moi pouco de colorete, gústame, pero poño moi pouquiña cantidad, entonces a min duran un montón os coloretes. Creo que foi un dos únicos que conseguían acabalo 100% o decir que o bote estaba físicamente vacío, bueno, o bote, a caixiña. Son de Catrice, vale cada un 3,99 €, veñen bastante cantidad, é dicir, non é alargadito, pero trae fondo. Ten unha variedade de como 13 tonos, algo así. Catrice é unha desas marcas low cost que aparece como no 2000 e algo, xunto con Essence e todo isto, vale? Van un poquinho da man. Solo que Catrice intenta sacar produtos cada temporada diferentes e Essence saca produtos pero moi poucos. Catrice suele sacar de todo, é dicir, se está de moda o contouring, vai sacar variedade de contouring, non se vai sacar un montón. Os coloretes vai nos cambiando e vai modificando, vale? Todos os coloretes teñen vitamina C e E pigmentan bastante ben, pero difumínanse, non perden moito polvo e aguantan todo o día. Para valer 3,99 € é un colorete que
Que resulta moi ben, non? Sí, e aparte de eso, teñen pigmentación, eso, desde algo moi clariño, que unha persona que de piel máis oscuriña, máis moreniña, pode aproveitar como iluminador, que tamén é un uso que tamén se lle pode dar, a un melocotón tirando a naranja. É dicir, ten moita variedade. Que os hai mate con brillo. Vale, que hai xente que lle gusta os mate, outros brillo, hai das dúas variedades, hai que probalo, porque a simple vista non se nota moi ben, pero hai nos das dúas formas, hai nos mate con brillo. E a verdade é que eu teño, non diría os 13, pero se cadra 8, igual os teño. Está claro que é un dos produtos que realmente che gusta. Sí, aparte o packaging é tan chiquitín que che colle para ir de viaxe, para levar no bolso, é dicir, o plástico de fora é super duro, que non rompe. A ver, son 3,99 €, se che rompe tampouco che dá tanta pena como... Bueno, Alba, ademais, é a clave das súas recomendacións sempre que ela mira moitísimo pola nosa economía. A mí claro gustame moito iso. Está clarísimo, non necesitamos... A ver, necesitamos gastar en maquillaxe, pero que resulte, pero hai algunhas cousiñas que podemos aproveitar así. E que moitas veces son, a maioría das veces, pois hai moitísimas cousas no mercado que están moi ben en relación calidade-precio, como este caso. E hai moitas cousas caras que non salen tan boas, entonces hai que... Hai que ir probando. Sí. Por eso temos a ti, tester total. Vale. Alba, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y nosotros nos vamos ya, como siempre, hacemos un pequeño descanso para la publicidad y a la vuelta mesa de sociedad para repasar muchos estilismos vistos estos días en distintos actos sociales. Hoy en la mesa de sociedad muchos temas para repasar, muchos estilismos que vamos a ver en los distintos actos sociales y lo hacemos con Inés Méndez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Con Ana Mancebo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Javier García, buenas noches, Ana. ¿Cómo estamos por el Corte Inglés? Bueno, pues ya empezamos la temporada de comuniones, ya pronto las bodas están ahí, pues ya funcionando para toda esa época. Bueno, entramos en primavera, no se ha notado mucho, parecía que la primavera venía antes, esto que decíamos de malleamos en marzo, pero ahora la primavera ha entrado con un poco de fresco. Eso sí, vosotros os veo muy primaverales, ¿eh? Claro. La primavera que no decaiga, ¿no? Para que chame, ¿no? Para que a ver si chamamos de alguna forma o sol. Pois que veña o sol, sí, que veña xa. Pues empezamos repasando actos sociales y nos vamos directamente al Colegio de Fonseca. Allí podemos hacer un repaso también de la historia de la ciudad a través de las fotografías de Manolo Blanco.
A cidade no tempo es el título de esta muestra fotográfica de Manolo Blanco durante muchos años en el Correo Gallego y muchas de esas imágenes publicadas también en este periódico. ¿Qué nos gusta? ¿Qué detalles vimos de moda ya en este vídeo, Ana? Bueno, a mí o que máis me impactou foi unha señora que está de rojo, donde se ve un look xa moi primaveral. Que pasa? Que as sandalias ao mellor son demasiado pronto para recurrir a elas, non? Ese mismo look, pois, ao mellor con un zapato, pois, con un estileto, pois quizás o encaixaría mellor. Despois hai unha señora que me chamou moito a atención, que me encantou, que leva unha chaqueta verde e justo na parte central atrás levaba un cuadro como, non escocés, pero así entre marrón, verde, veis? Esa chaqueta encantoume. E despois boto en falta en eventos como estes que aparece xente con gomas no pelo blancas ou verdes ou a típica pinza. Entonces, vas a un evento onde sabes que realmente, pois, como está o correo ou outro medio de comunicación, pois, boto en falta que a xente se cuide máis un pouco esos pequenos detalles. Bueno, estaba ya Javier ahí atendiendo todo lo de los pelos. Súper atento. La verdad es que, a ver, yo destaco más bien, voy a destacar aquí a los hombres, a José Luis, que me encanta siempre la imagen que lleva. José Luis Teófilo. Teófilo. Y también la imagen de Agustín, que para mí siempre es un poco... Agustín Hernández. Agustín Hernández. Bueno, casi estoy dejando los apellidos. Y destacar tampoco lo que dice Ana, una chaqueta verde que me gustó mucho, que parecía muy bonita. Y bueno, y decir como ella, que se echa de menos cuando la gente va muy preparada a estos actos, me gusta cuando la preparación es, y no esas gomas de pelo y todo eso, ¿no? Que muchas veces cuidamos un poco más la ropa que los pelo. acabados, ¿no? Sí, porque había una chica que llevaba como una pinza en el pelo, la típica que nos ponemos todas al salir de la ducha, así como... Entonces era un poco... Yo también destacar la señora de rojo, que se iba muy mona, pero lo estropeaba con la media cristal, que tenía puntera en los dedos, o sea, si os fijáis, se aprecia debajo de la... Bueno, aquí ya vamos al detalle. Es que yo contra la media cristal tengo ahí un problema, un serio problema. Y eso que se vean en los dedos. Y luego es eso, es como... Entramos en una época muy graciosa. A mí esto realmente me parece muy gracioso, esta época que estamos, porque tanto puedes encontrar señoras de botas, porque la de la chaqueta lleva una bota de caña alta de piel, o la de las sandalias. Es un poco que la gente no sabe muy bien de... Bueno, es que la moda de entretiempo llamada así no existe como tal, quiero decir, el entretiempo no existe. Pero bueno, siempre mismo, podemos solucionarlo con eso, con un estileto, de esa cosa de no sabes si una... ¿Sabes? No está el tiempo ya de botas, hay que ir dejándolas, pues ya estamos en primavera. Bueno, perdona, no estaba el tiempo de botas, sí. Yo creo que vuelve el tiempo de botas. Perdona, alerta, esta semana hemos tenido de todo, colegios que iban a cerrar, alerta por todas partes, no salgan sin sus hunters, o sea, estamos más allá en época de catiuscas de esta primavera que entró como invierno. Sí, es que aparte aquí en Santiago no existe ese entretiempo, pasamos de las botas a la sandalia. Véase como ejemplo. Sí. Y luego destacar también, que nadie lo mencionó, al alcalde de Santiago, que llevaba una americana azul con su pañuelito. Muy bien, el alcalde últimamente nos está sorprendiendo para bien. Aparte la camisa azulita y tenía como unas manchitas y eso llevaba el pañuelito en la solapa del... Bien el alcalde, está mejorando. Aprobado. Bueno, pues seguimos viendo exposiciones, en esta ocasión una exposición de arte solidaria a favor de la ONG Tierra de Hombres. Please take care with what you say, because you don't know who you're dealing with. No, don't assume that I'm okay, 'cause I might be the thorn that brings you to your knees. Things might not go your way, 'cause I'm not okay. In case you wondered, not just today. You could say I'm not quite right, a little different. I just don't fit in and I won't play. I'm not okay. I don't agree with you. Can't have your way. I beg to differ. I see things from another side. Call me difficult. I'm not okay. Okay.
Muestra solidaria en el Centro Abanca, en la que hubo muchos rostros conocidos del mundo de la cultura, todos unidos con una causa, la que lleva a cabo la ONG Tierra de Hombres. Y a mí me ha quedado claro 3 cosas. Se llevan los cuadros, se llevan el pelo rizo, ¿no? Y la tercera. Y las flores, Sí. motivos florales, en invierno, en primavera, en entretiempo y en todo lo que haga falta. Sí, se ve que la verdad, como decía antes Inés, estamos entre tiempo, la gente lleva cuadros, lleva abrigos, lleva plumas, un poco en general de todo. Y la gente va cómoda, que lleva el pelo tal como lo quita, cuando, bueno, yo para mi forma de pensar debería de ir un poco más preparada para este tipo de actos. Tú los estás viendo muy despeinados. Claro. Yo te lo noto en la mirada. No, aquí Sí. se salva una chica que lleva, monísima, que lleva un vestido largo, se ve solo de espalda, una chica jovencita, lleva un vestido largo, negro, con unas flores y una biker cortita, y lleva una melena midi perfecta, o sea, bien recortada, no sé si te fijaste No en me esa, fijé en ese también de las pocas que se salva una Bueno, melena es que yo vi midi mucho perfecta. pelo rizo, que me hace gracia porque el pelo rizo es como que a priori es como más fácil Más cómodo, de llevar sí, más rápido. sin tener que una prepararlo cosa. tanto, ¿no? Bueno, pero hay que prepararlo, ¿eh? Sí, de lo que hablábamos, ¿verdad? Hay que prepararlo. Hay que prepararlo, sí. Eu destaco a Enriqueta Rivas, que estaba guapísima, súper elegante, con vestido blanco e negro, encantoume. E despois Bueno, destaco... Enriqueta, que es una de nuestras elegantes, ya Sí. entramos en la cuenta atrás para nuestra gala, y Enriqueta, que tiene premio desde hace ya años, y yo creo que además lo reivindica en cada acto al que va, ¿no? Es No, elegante, realmente- de las súper merecidísimas. Realmente sí que se notaba, marcaba a diferencia, non? E despois vou destacar a Luisa, que é unha chica que é profe, entonces, aparte de ser amiga, ele iba dentro do seu estilo, levaba un abriguito así de piel, todo en beige, que a mí un abrigo chifloume, ele así moi oversize, e bueno, destaco porque le quero mucho, ¿eh? También. Javi, ¿algo más o No, pasamos? yo creo que podemos pasar al siguiente. Pasamos al siguiente, ¿no? Bueno, pues toca ver ahora actos de graduación, es el siguiente tema, y empezamos yéndonos a la Estila con una de las primeras imposiciones de becas que hubo aquí en Santiago. Veíamos la entrega de esas insignias colegiales y de las becas de honor en el Colegio Mayor La Estila. En esta ocasión, las becas de honor al Grupo Correo Gallego y a la Real Sociedad de Amigos do País. Guapos todos. Sí, especialmente os chicos, moi cuidaditos en imagen, no pelo, as barbas, chicos que levaban barba moi recortaditas, o sea, os chicos en general vinos guapísimos a todos. E as chicas, hai algunha que sí, hai unha chica rubia que ten unha melena lisa que leva unha coleta, que se ve que está de peluquería, que ten o maquillaje feito en un sitio donde a maquillaron.
Esa es la que le hizo feliz a Javi. Claro, é que ver en esa edad, por ver que realmente se cuidan, que se preocupan por eses detalles, a min gústame, porque despois hai outra vertiente que son as que lle dá igual ir co pelo recién lavado de casa, como suelto, como... Entonces, cando algo importante para unha persona, como en este caso estas chicas, pois, oye, invítoas a que realmente se deixen asesorar, vayan a un sitio donde... pues dentro do seu estilo, pero que se besan arregladitas, que se besan que van bien. Yo coincido un poco con Ana, los chicos iban muy bien, se preparan mucho para este tipo de actos, siempre van arregladitos con la barba, el pelo, y las chicas, por lo general, también las vi muy bien para el tipo de acto que es, ¿no? Para coger estas cosas y todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que además también iban estupendos todos los que pasaban... Todos los demás, sí. Todos los demás, teníamos además ahí a... Juan de la Salle Barreiro recogiendo ese reconocimiento a la Real Sociedad de Amigos do País que él preside y que es uno de nuestros primeros elegantes y que yo creo que siempre va de lo más planchón y de lo más ideal. Pues yo voy a poner un aj. Ya uno de los chicos, no sé si os fijasteis, aparte se ve al principio, cuando están en las escaleras haciendo la foto, lleva una camisa de sport con la corbata. Y por ahí no. Una camisa de sport con botones, aparte es como una Oxford que no tiene el cuello bien planchado, no, pero bueno, es el único también, ¿sabes? Es por buscarle bueno, tú un... ya te miraste al planchado, ya sí, estás sí, a la puntilla. Hasta no es como la tuya. A lo mejor la tuvo que planchar él y también hay que darle... No, pero es la calidad, se ve que es el tejido, que es como un Oxford, que es como un algodón, era una camisa realmente de sport, entonces como que no... Bueno, es que muchas veces tampoco... Bueno, si vas a recoger una... Tienes, ¿sabes? Es que... Eres la profe villana de la mesa, o sea, a ver si nos entendemos, eres la profe villana. Al detallito. La profe villana de la mesa. Bueno, pues seguimos viendo graduaciones, a ver qué nos presentan en esta ocasión en cuestión de estilismos. Esta clausura del máster de la Universidad de Santiago, Ingeniería Ambiental, y vamos a verlo.
máster de Ingeniería Ambiental, clausura en la Universidad de Santiago y entrega de diplomas y becas a cargo de Viacua, que entregó, por cierto, uno de los que están este año como finalistas a los premios Elegantes, que es Julio Masi de Viacua. Veíamos muchas cosas que a ti te gustaba, ya viste mucha tendencia ahí, ¿no? Mucha, sí, mucha tendencia, sobre todo para eso, darte la oportunidad de redimirte. sobre todo en los hombres, sí, vi eso, tendencia de camisas de cuadros con corbatas de lunares, en los chicos jovencitos que llevaban los tirantes coordinados con la pajarita, que me enamoran, aunque llevaban un punto sport para lo que era el evento, ese pantalón chino con los tirantes, sí iban muy, muy monos, que realmente fueron los que más me enamoraron. Entre las chicas, yo me decanto pan sin sal, o sea, no vi nada eso, ni tampoco nada que dijera, oh, qué mona va esta niña. Es como el pan sin sal, así. Te gustó más el sector masculino? Sí. Ana? Eu do tema dos tirantes nos chicos, a verdad que tamén me gustou un montón. A pajarita con tirantes, que moitísimo. En tema de chicas, pois moita blazer con camiseta básica por debaixo, o sea, por dentro blanca, que bueno, que é un look que se estás ben complementada con pelo e cara, é un look que se adapta a moitas circunstancias, non? Despois había algunha chica pois, con vestidos un pouco máis que un se enfocarías a outro tipo de eventos, pero en general o tema de blazer ca camiseta, que foi o que máis abundou, eu douno como aceptable, gustame. Yo considero también aceptable un poco como Ana. Sí, me gustó mucho, es cierto, también los tirantes con la pajarita, que ahora está un poco de moda. Los chicos iban muy bien peinados, me encantó la mayoría, y yo veo un acto bonito, quiero decir, la gente por lo general, las chicas y todo, bien. Bueno, se veía muy fresco todo al menos, ¿no? Sí. Bueno, porque seguramente fue un día de verano de estos que nos vino así Era. claro, y la gente pues... Y ya se nota claro. ahí, ya queremos ser verano. Bueno, pues vamos con uno de los últimos actos sociales celebrados aquí esta semana, entrega de los premios Dan Compostela, premios al que reconocen el esfuerzo y la colaboración con la Fundación Dan Compostela a favor de la integración. Premios Dan Compostela a favor de la integración de las personas con discapacidad intelectual, en esta ocasión entregadas a Xade, al Colegio Divino Maestro y a Carmen Barbeito.
los tres representados en este acto en el que había muchos guapos y muchas guapas. Muy arreglada la gente, ¿no? Sí, eu destaco a Carmen Barbeito, que me gustou moito o vestido, e despois a nivel general do que se vía no público, cada persona dentro do seu estilo, pero víase esa xente arreglada, xente ou detalle na chaqueta, ou que si peinado, que xa, vese un público totalmente diferente aos que comentábamos antes, unha edad diferente tamén, e aí tamén a edad influye moito, non? Como que te arreglas máis, gustache ir máis adecuado ao sitio que vas. Entonces, en general, os looks vinos, cada un dentro do seu estilo, pero ben. Yo también considero que para mí iban todos muy elegantes, guapísimos, los niños, alguna niña con trenzas, todas iban fantástico. Las niñas ya poniéndose esos detalles en el pelo. Da ¿no? gusto ver esta gente, la verdad, para mí es una pasada ver esta gente. Bien, Vale, pues yo sigo con mi saga. Yo soy la de Doña Pero. Bueno, vimos mucho complemento en Perla, que es mucho de esta tendencia. Vi por detrás a Reyes Leis, también monísima, como siempre, que se ve así un plano atrás. Y luego el alcalde de Santiago, que me está sorprendiendo. Le daría mi voto para los elegantes. Es una pena no haberlo con su... No se puede votar ya estamos cerrados. Sí, con su camisa azulita con bodoquitos. El pero que sí le voy a poner, claro, aún lleva la americana entalladita, pequeñita, pero cuando se posa para las fotos, solo un botón abrochado, que lleva los dos botones de la chaqueta. Lleva la americana 2 aberturas, 2 botones, pero solo se pone con... Pero solo es ese pequeño tiquismiquis que ya sabéis cómo soy yo, siempre buscando el... Pero muy bien, o sea... Bueno, pues apunte hecho para que servirá además para que todo el mundo que se pone para las fotos posando tome nota, ¿no? Vamos ya con nuestra alfombra roja con la que cerramos esta sección. En esta ocasión nos vamos al Festival de Málaga y vamos a ver qué se vio por allí, si algo es extrapolable para nuestros premios elegantes del día 19 de abril. Something happens when I look in your eyes. I need to find out how you bring me back to life. Kill my hunger when I feel your touch. Come satisfy my desire. More is not too much. Get me started. Festival de Málaga, mayoritariamente esos looks que desfilaron por la alfombra roja del festival, pero también algún look de calle en las presentaciones. En líneas generales, ¿qué os ha parecido? En general es un pouco de todo, pero é como pasa sempre, non? Sempre hai o que che gusta máis, menos. Eu vou destacar os looks en blanco, porque me encantan. Clara Méndez, Macarena García e Andrea Duro. 3 looks totalmente diferentes,
e os complementos tamén totalmente diferentes. E a pesar de ser blanco, un enfocaba, eu voume referir máis ben aos maquillajes e as uñas, porque un enfocaba o color de uñas combinado cunha arañita no bolso, que esta era Clara Méndez, e que me encantou. Despois, Andrea Duro levaba, a pesar de ir de blanco, levaba tamén un bolso dorado, pero levaba as uñas en un tono porcelana, pero víase unha manicura super perfecta e tamén lle quedaba estupendo. É unha forma de contrastar o blanco, non de seguir a mesma línea dentro da porcelana ou a inversa, contrastalo. A min das dúas formas me encantan. E foron así as tres que máis me chamaron a atención. Aura Garrido encantoume, pola melena suelta que levaba, un maquillaje precioso, o vestido era espectacular, todo o que como semitransparente o que nos laterales nas mangas, e así a nivel general. Despois teño que darlle un no rotundo a Blanca Suárez, pero xa polos labios, independentemente da roupa, pero é que un labio así, con un smoking verde, que despois era un vestido, bueno, había algo nela que non me gustou nada. A mí había todo que non me gustaba nada. Mira Sí. que me parece guapa esta chica. Non quero dicirlo así bruscamente, pero No me parece nada guapa esta Diría chica. como cúmulo de despropósitos. Era, Sí. sí, era como que el vestido la silueta como que no le favorecía, la americana. Aparte, al llevar el pelo tan más recogido, se veía mucho como la silueta mucho más desproporcional, hacía mucho más ancha. Era así, todo en general. Era un cúmulo de... Yo sigo con mis AG, ¿sabes? Para mí era un AG. Y otro AG era el de María Pedraza, era cómo estropear. Era el claro ejemplo de cómo estropear un estilismo con una mala elección de la ropa interior, que es importantísimo. O sea, tanto como eso, como el vestido, el peinado y los complementos, era la ropa interior, porque llevaba como estos sujetadores adhesivos de pegar, que en las fotos, al ponerle el foco, se le visaba y era como, incluso como que medio se despegaba, porque es que no era que se intuía, es que se apreciaba perfectamente como que, ¿sabes? Y hay otras maneras de, y si no descartas el vestido... Voy a hacer un apunte antes de que sigas. Hacía años, yo creo que muchos años, que no oía la palabra visar. Visar para transparentar, ¿no? Y es la segunda vez que la escucho esta semana. Un beso, Elena Pita, desde aquí, que lo dijo el otro día, y un beso, Inés Méndez, desde aquí también, que te tengo al lado. Hacía años que no oía la palabra visar. Sí, se le visaba eso. Muchísimas gracias. eu de María Pedraza vou a resaltar, estou de acordo con Inés ao 100%, vou a destacar as pedazos sandalias que levaba Diñe Michu, que me enamoraron. Pero a ti se te iba la vista las sandalias. Yo no. Bueno. Yo era, ¿qué llevaba esta niña? No sé, un sujetador que se le iba así como despegando, tipo pechuguilla. Solo no me dejaba ya mirar más abajo, o sea... Analizando a fondo. E despois teño que destacar o maquillaje, porque é un maquillaje en azul que é moi en tendencia que para o verano. É un maquillaje azul é moi difícil de defender, porque o azul pode quedar moi elegante, moi bonito, pero ao mesmo tempo pode dar un aspecto vulgar dependendo como se maquille. Hai que saber levar o maquillaje azul. E despois encantoume como levaba o pelo, un moño estilo bailarina, non? Así. E a verdade é que eu, exceptuando o pero do sujetador, eu sí que lle daría un aprobado, pero claro, é un pero moi llamativo. ¿Qué opinas tú de ese Bueno, look? pues yo voy a destacar ya poca cosa, porque ya destacaron mucho. Yo voy a destacar una que iba de negro y una de blanco. La Aura Garrido, que me gustó mucho, me pareció que iba súper elegante. Y Macarena García, con ese pelo liso, raya al medio, las baby lights, de blanco, fue de lo que más me gustó, para mi gusto. Es cierto que hay más, que la gente iba bastante mona, por lo general, de todo esto que vimos, pero bueno, para mí destacar esa gente. En cuestión de pelo, desde luego, a ti te gustó en general. A mí me encantó. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad hoy. Nosotros seguimos avanzando, gracias a los tres por haber estado, trayéndonos un poquito de primavera, por lo menos al estudio. Y nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta, como siempre, toca hablar de corazón.
Pues tiempo ya para hablar de las revistas del corazón y de todos los temas y personajes que aparecen esta semana en la prensa rosa, con Rosa Portela. Buenas noches. Muy buenas noches. Con José Antonio Pérez. Buenas noches. Que él y yo aquí... Yo no quería ser menos que tú y entonces acatarrado los dos. Bueno, pues eso fue contagioso. O sea que me tenéis aquí en el medio ya comiendo Claro, virus va, virus viene, virus va, Somos virus viene. poligoneros ahora. Muy bien, desde luego, También por este lado, Laura Pérez. Que no está, buenas noches, que pero no yo está sin acatarrada. catarro. Que no está Y catarrada. espero seguir sin estar. No, Seguir como sigas así, como sana, ¿eh? No Con quiero- ese escote, ¿no? Con ese escote de los días. Y Teresa Hombre, buenas noches. Hola, buenas noches. También sin catarro, ¿no? Sin catarro y estupenda por este ángulo. Bueno, pues tocar Bueno, madera, bueno, tocar bueno. madera, Eso. porque nunca se sabe. Bueno, ya sabremos quiénes son los culpables en caso Sí, de que sí, para la semana no venimos. Eso. caerá sobre vuestras conciencias. Bueno, pues antes de que caiga sobre nuestras conciencias, ¡ay! Tiempo para hablar de las portadas, repasamos y enseguida empezamos. The music takes me places that I never dreamed that I would go. And how it touches me, touches me, touches me. The music takes me places that I never dreamed that I would go. And how it touches me, touches me, touches me. The music takes me places that I never dreamed that I would go. And how it touches me, touches me, touches me. Lift me up, yeah. Lift me up, lift me up, lift me up. Lift me up, yeah. Lift me up. Lift me up. We've got trouble. We've got trouble. We've got trouble, trouble, trouble. Thoughts of you are leaving me. Bueno, no sé si muchos temas, pocos temas, pero algunos personajes y alguna cosa de la que hablar, ¿no? Alguna, pero sobre todo, Laura, puedes empezar hablando de Tamara y de esa subida de audiencia que tuvo, digo Laura porque Laura es la que nuestra Tamara particular, que es una pena que no hayas traído un poco de agua bendita por aquí, para echarnos el spray a todos porque a mí me van a contagiar, ya lo estoy viendo. Si me trajeras el spray, yo Ella la le estaba trae a toda curada. la familia para bendecirlos porque los quiere llevar a su terreno. Ya el hermano lo consiguió. Y Sí, ahora sí. ella también le echó agua bendita a Ana, que no le gustó A su hermano nada. Duarte Falcón, ¿no? Sí, a su hermano sí le echó agua bendita y él ya se hizo de Sí, no, totalmente no, él lo que pasa, practicante. él lo que pasa es que dice que la admira profundamente una persona que no tenía en su entorno a nadie realmente cristiano que tenga tanta fe, porque tiene muchísima fe. ¿Verdad, Sí, Laura? porque ella le vino de la nada, sí, porque desde luego porque su familia No, yo creo que de la nada no, también por la gente. De hecho, él es vicepresidente de la Asociación Pro Vida y todo Ella. esto. Él, el hermano. El hermano, Duarte. pero no el yo padre. creo, no, el padre no. Quiero decir, Pero no, yo el creo padre que no va lo veo, todo. que no. Yo al padre no lo veo yo muy cristiano, que se hizo pareja de hecho de uno. Si fuera tan cristiano se casaba por la iglesia, Claro. ahí como Dios manda. Pero mira, la Presler dentro de poco ya va a misa, porque Tamara le hizo... El agua Y ya bendita. dijo, "Esta No, bueno, la Peña siempre fue a misa, ¿eh? Sí. ¿Cuáles funerales? Sí. No, 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 yo- no, a había todas. otra misa más que siempre, misa. siempre. ¿Tú cuándo la viste en la Era- misa sin nunca hacer caso por Que la viene aquí a iglesia? San Agustín, Laura, Pero todos ¿qué los tiene- domingos. Pero ¿qué tiene que ver que vaya, que no se case por la ¿A iglesia? qué misa? Yo Ella- solo la veo ir a los funerales. ¿A misa ella de siete? siempre No, fue lo- muy de misa. Sí, lo que Hombre, pasa que muy no. religiosa. sí. José Antonio. Pero te estoy diciendo que sí, Sí. mujer. Sí, ay, tú sabes, Estáis aquí, no sé. alabado sea el mí me- Señor. Pero No, no. sí quedó ella ojiplática cuando Tamara le llegó con la Biblia y dijo, ¿pero qué es eso? Ya, pero Ella eso tiene te- la Biblia en el iPad, ¿no? No nos dijo. Tamara sí, Tamara en el iPad sí, porque es muy cómodo. Y el agua bendita de spray, porque también es Bueno, muy pero el cómodo. caso es que iban a quitar la La misa misa. de la 2 y no se quita gracias A Tamara. a Tamara, que ha triplicado, Y además la audiencia. Hizo ahí un triplicó. movimiento La para multiplicó que- por De hecho, 20. subieron Muy bien, los y seguidores. Nosotros más. porque no necesitamos que Tamara nos suba la audiencia, pero porque ya somos líderes. No, además pero,
Pero si no, la Laura, grabábamos además en te un tenemos momento. a ti. Laura, deberías decir algo a los oyentes, que nos tripliquen el próximo viernes. Pero bueno, por favor, que nos vean 3 veces. Especialistas de Ya los sabéis Muy que fans. Tamara, el día del padre, en vez de colgar una foto de su padre, como no es cristiano, Del Paco. colgó una foto de su casi padre. ¿Y quién más? Y como casi padre. Era- Vargas Llosa. No, era Boyer. Ah, vale. Ah, Colgó bueno, es una el tío foto. Miguel, de tío Miguel. Tío Claro, Miguel, pero ay, es que era me su estás casa. llevando Un poco ya despistada Hoy hoy, estoy, yo hoy creo te que veo te son unos un poco virtuosos. Sí. Yo no me entero de nada, pero a ti te veo un poco despistada. Sí, Bueno, que su conclusión. Su casi Mira, padre. Tamara religiosa, Sí. Isabel Preisler muy religiosa. Yo, ¿no? perdona, Más que Siempre. Tamara. Antonio, pero Sí, tengo sí. mis Esto lo ponemos dudas ahí, en No, cuarentena. no, no. Bueno, yo lo pongo Era- más que entre. sí, sí, vamos. sí, sí. No, de eso nada. No lo dudéis nada. Yo muchísimo. Y después, y Yo Tamara, muchísimo. el día del padre, ya sabes que los famosos se les dio este año por Instagram, en enseñar Twitter, las fotos de todos los de colocar papás. unas Sí. fotos del día del padre, y ella colocó la de ella de jovencita con su mamá y su casi padre. Que Pero era- normal, vivió con él también toda Pero, la vida. y no normal. como la de su La padre, su padre. perdona. Oye, que no, tenía su Carlos. padre ¿Quién era existe, su Carlos Falcó de cuerpo presente? Pues no. Hija mía. Pues, Será y además porque tiene algo- mucha algo feo. relación con Por él. algo, Sí. sí, pero por algo será así colgó la Es de un Boyer feo. y no la del padre. Uy, ahí hay mal rollito. Hay Es tema. un feo. Hay mal No, rollo. hay Hay rollo. mal rollo con la doña esta. Me extraña. El A mí rollo- la doña no me gusta El nada. rollo Pero le es gusta lo al que os padre. estoy diciendo yo y no me queréis hacer caso. La doña, vamos. Ella, vamos. como estaba, coincidió el Día del Padre con toda la campaña en favor de la misa religiosa sí. cristiana, Pues que coincidió cuelgue. con el Día del Seminario, coincidió con el Día del Seminarista y le dio la vena mística. Bueno, pues que cuelgue la del Santo Padre, ¿no? Como Pero colgaría colgó- el Papa, colgó la de, Sí, pero colgó Papa, la el de- Santo Padre, que de me Boyer. parece- la de su mamá, que es una persona muy religiosa, y la de su casi padre. Que también era, no me digas que Boyer era religioso, porque eso ya por ahí ya no No, pero entro. Boyer era No un trago, mandado, ¿eh? era un mandado. Que Boyer, es que Boyer no era religioso, por ahí no entro. Yo no entro Pero por nadie ninguno dijo de que los no dos. era Boyer. Yo no entro por ninguno de los dos. Por pero mucho vamos a que me ver, digáis no que sabemos vamos señora al se final. casaba en Yo- los Boyer- ayuntamientos, en los Boyer juzgados era siempre. democristiano toda la Sí. vida, políticamente era democristiano. Bueno, pero eso bueno. de democristianos en España es así como una Bueno, denominación. pues eran que eres los español. eran Menos los que pseudo-cristiano, Aquí pseudo-cristiano. Es un país laico y Vamos. estamos aquí que cada uno... Nada. puede hacer. Bueno, el Interpreta la caso es religión que como quiera. vimos el poder de persuasión que tiene Tamara Falcó y hablando de padres, otro de los temas, yo creo que de los grandes temas de esta semana es esa supuesta prueba de paternidad que se hizo Jesulín en su día, ¿no? Que era que no se fiaba tanto de Belén. como Hombre, pues padre. está claro que no Nadie- se fiaba. nadie No se se fiaba, fiaba. pero bueno, a Yo- mí Nadie. lo Sí, que es me cuentan verdad, mis ¿no? fuentes es que, vamos, ellos estaban realmente enfadados. Cuando ella tuvo la relación que tuvo con el futbolista, con Camacho, estaban realmente, Jesulín y ella estaban en un periodo de enfado. Él se fue a hacer su temporada a América, temporada. él estaba en México, estuvo en México un mes y pico, estuvo por Haciendo sus Venezuela, pinitos. por no sé qué. Y mientras ella estuvo con Camacho, cuando él volvió de México, se reconciliaron y después fue cuando, Sí, porque cuando él se dio reconciliaron, cuenta de que ya no entraba, ¿no? mira, se reconciliaron y ella se quedó embarazada. Y a los 8 meses, he aquí que nació Andreita. Dijeron que era 8 mesina, pero hay gente que cree que no es No, que... Bueno, No, pero- está claro que las pruebas le debieron de dar que sí. Porque A si las no, pruebas me si no, remito. Jesulín Vale, a las pruebas me remito. no iba a seguir manteniendo a la criatura. No, yo Bueno, no obstante, y ahora que lo llamaron tantas veces para decir si él era el padre, ¿por qué no contesta? ¿Por qué alarga la historia? No, yo Es creo que dice que espera que yo tenga la creo niña de 18 años, que cuando ¿Para cumpla 18 años que va a alargar todo. Pero No, ya lo mira. vamos a alargar nosotros todo antes. Pero ¿para qué lo si total, en julio ya cumple la niña años. Yo creo que 20 de el julio. tío se hizo las pruebas en su momento y que le dieron positivas. Hombre, Y si no, no entonces, estaría sí, pagando dio la paternidad Ah, sí, y ya tragó. está, ¿no? Y entonces tragó. aquí viene esta historia Bueno, ahora. de todas formas, esta biografía que le han sacado a Belén, en la que se ha contado esto de las pruebas de paternidad, que también supuestamente Belén tiene una hermana secreta. No, pero Supuestamente. también dicen que no, Belén que no dijo es cierto. no y bajo ningún. dio un comunicado diciendo que, La demanda de todo el que mundo. sí, para defender el honor de su padre. madre, de su padre y de su hija. Y que todo es chitón. Así Bueno, que nada, pues todo esto. callamos Entonces, todos. chito, sí, si nos lo dice Pero Belén. bueno, pues yo te voy a decir callamos. una cosa, del padre no me extraña.
Que pidiese pruebas de paternidad. No, que tuviera más hijos. Del padre. Pero porque de Jesulín. Porque era muy... Porque le gustaba mucho la tortilla campera con berenjena. Bueno, en el libro este... Le gustaba mucho las mujeres, déjalo así. El libro que supuestamente que escribió dice que iba mucho por los sitios de alterne. Sí, bueno, pero estamos refiriéndonos a una biografía que sabe, no oficial y que sabe cómo se la han sacado. Desde luego. De hecho, muchas cosas que hice yo no y estoy de digo acuerdo. del padre, que no sé, no lo sé, yo es que realmente no puedo hablar de ese señor porque no puedo opinar. Pero que digan que fue a casa y que dijo voy a por tabaco y no volvió más. Yo no me creo esas cosas. Ya. No sé. No lo sé, yo desde luego desde que Belén se hizo famosa, el padre estaba con ella. Sí, dijeron que de hecho antes que nada. ¿Cómo se llama la madre de Belén? Doña Carmen, ¿no? No sé. Carmen María, no sé. Porque Carmen. Es que aquí fuera de las pepitas de Huiza no sabemos cómo es la madre de Belén siempre. No sabemos cómo se llaman las madres de nadie. En función del nombre de la madre podemos saber si el padre dijo voy a por tabaco o dijo voy a por otra cosa. Porque no lo pillo, Bueno, pues nada, pasamos al Oye, estamos muy... ¿Quién estaba guapa era Carmen? La de Jesulín. Hoy Carmen estamos Janeiro, muy espesas. qué guapa en estas fotos. Y a mí uno de los temas que me encanta, hablando así de familias, es el de las Campo. Las Campo que dan para mucho, ¿eh? Sí, pero María Teresa no quiere que hablen de ellas últimamente. Bueno, pues no quieren que hablen de capa caída. No haga que ese programa, porque va. No, pero es que ella no quería que se emitiera ahora ya. Bueno, pues hija, pues que no lo hubiese grabado. Exactamente, que no hubiera cobrado. Que no hubiera cobrado. Fue dinero. Hombre, ella quiere una de las últimas polémicas es que ella no quería, es que de ninguna manera ella le pidió a Telecinco que por favor que esos 2 capítulos que quedaban que los emitieran, que no los emitiesen porque le hacían mucho daño y entonces hombre, en el momento los emitieron. Pero Telecinco debió de barajar y dijo, mira, a mí me va a dar más dinero poner eso, que tiempo tan feliz que no lo ven la audiencia. Y entonces le quitó, le quitó y el tiempo tan le hizo tanto daño. Oye, Lo que pasa es que ella no está preparada para ese formato. Claro, pero qué tiempo tan feliz que también le echaron la bronca porque el Bigote empezó cobrando, creo que era, bueno, pues un caché de 1.000 euros por programa por hacer playback allí, ahora... Ya cobraba, creo que 4 o 5.000 euros por ir a cantar una barbaridad. Y Telecinco le dijo, mira, nena, este tío no merece. Y por cierto, un inciso aquí, que yo quiero seguir hablando de las Campo, que Bigote Arroce, por ir a Supervivientes, va a cobrar lo mismo que Dulce el año pasado, ¿no? 20.000 euros por semanales. Pues esperemos que nos dé más juego que Dulce, porque Dulce... Pues hija, ni que Dulce fuera tampoco, pues a mí yo pagaba más por porque pensaron que Dulce iba a sacar cosas no, porque pensaban que iba a hablar y al final no habló. Yo pago mucho más por Bigote que por Dulce, porque Bigote te da mucho más juego. A Bigote le metes una viceversa. Pero no lo sabíamos. Y a Bigote, vamos si te da no tendría nada que contar. Vamos si te da juego. Pero vamos, hay que meterle una viceversa. No, además yo creo que ya lo llevan con esa historia para azuzarlo para que después poder llevar a María Teresa Campos allí al plató de familiares. Pero Teresa Campos no va a defender va a tener. No, Teresa Campos. ¿Y cómo va a ir a defenderlo si el tipo se va a poner allí como un toro desbravado? Ella defiende que les baja el libido con todo sin comer y sin nada. Ella defiende lo indefendible. Bueno, lo último es que la que está mosqueada, la última noticia era la que se mosqueó en un plato de televisión fue Carmen Borrego, la hermana menos conocida de Terelu, que se puso algo así como, es que parece que yo no soy de las Campos, yo soy Borrego, y entonces a mí no me tratan igual y soy la única que no viste Telecinco, y estaba así un poco enfurruñada. Y ya María Teresa se lo puso claro. Ven aquí, tontita mía. Le dio un beso en la frente y le dijo, claro que eres Borrego Campos, pero sobre todo eres Campos, y no te pongas así, que esto no nos vamos a cargar el programa por una tontería de Me estas. encanta cómo cambian las tornas, porque esta chica que no quería estar en el anonimato, no quería nada de fama, no quería que le hicieran nada. Pero cuando falta la mosca... Deja pero comer y rascar todos. Es que el problema ahora es ese, que queda toda la familia en la calle, que no es una broma, incluido novio. Bueno, la única que va a tener trabajo ahora por lo de pronto va a ser la Borrego, que es la única que tiene... La Borrego tiene su trabajo. Tiene su trabajo Sí, en Telecinco. No, está trabajando en la Andaluza, me parece, ahora, sí, en el canal autónomo. Y bueno, pero tiene su trabajo allí. Y entonces ella no tiene problema. Pero no es lo mismo el dinero, ¿eh? Ya, no. De un trabajo normal hasta trabajando con la madre. Claro que no. Y ya te diré a Bigote, si cobraba 5.000 euros por ir allí al... ¿Y por qué crees que va a Supervivientes luego? Hombre, claro.
no. Claro. Un elenco estupendo este año en Supervivientes. Dicen que además solo quieren personajes de primera, yo. De ¿Y Bigotes es de primera? Es que ya ves, ahora la primera está muy de... la globalización es así, ahora la primera está es de No, de primera. pero bueno, si al final se confirma todo, son la Norma Duval, La Norma Duval, Alba no Carril. entiendo Nos cómo falta el puede niño de ir. la zarzuela en ese grupo. Eso sí. Bueno, de todo se andará, o acabará alguien de la zarzuela en Supervivientes, con el gran Ya hermano. en el nivel que estamos, ¿no? Ya en el nivel que estamos. A Froilán. Yo creo que el emérito, como le den allí un poco de jamón y cosas. Lo vemos en el VIP el año que viene. Lo vemos en el VIP, en la selva no, porque no puede andar mucho con la cadera y tal. Mira. Pero en el VIP no te extrañes. Oye, hablando del emérito, y es una asociación que hago yo sin maldad, que a Bárbara Rey le han robado Las joyitas. las joyas, 180.000 euros. Pero ninguna importante, ni que tuviera algún sentimiento ¿Pero qué para hacían ella. en casa? ninguna ¿Qué hacían en casa? 180.000 euros. De tu amiga, sí. ¿Qué hacían en casa de una amiga? ¿Y cómo? ¿De dónde se la robaron? De la casa de En la una casa de la amiga. amiga. Dijo, la que está más preocupada es mi amiga porque Sí, fue su casa, fue no su la casa. mía. ¿Y qué Y vas hacían las con las joyas en casa de la amiga? No Esto es entiendo. una Esa es la trampa. pregunta. Oye, que ¿Sabéis lo que le es robaron eso? Porque joyas estaba a ella y le deprimida. robaron joyas a Carmen Lomana. Y le Ah, robaron es verdad, las bicicletas a la infanta Elena. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Este Esto país es un es desastre. una trapallada, que es mi palabra favorita. Esto Es mi palabra un favorita. caos, un Es una desastre. palabra que, si os dais cuenta, no tiene traducción al ¿Qué pasa castellano. con ella? Ya verás. A ver, tradúceme. Es que no tiene traducción No, al castellano. Trapallada es preciosa, la reivindico. Trapallada es mi y palabra. trapalleiro. Y trapalleiro Trapalleiro ya era la de Marina Castaño. Eres una trapalleira. Bueno, a mí me hicieron Esto es toda una atrapallada. ¿Qué vas con las joyas a casa de tu casa de la amiga con amiga. 180.000 euros? Pero a lo en mejor joyas? fue a pasar ¿Pero el qué fin es de eso? semana y Además quería ir elegante. Bueno, yo qué sé. 180.000 con unas joyas que no son importantes. Entonces las importantes, el donde había que robar es en su casa mientras ella estaba en la de la Porque amiga. parece ser que toda Sí, su sí. vida estuvo juntando Había el una dinero y web. se dedicaba a comprar Toda joyas. su vida juntando el dinero para comprar joyas. Sí, juntaba para otra para cosa, dejárselas pero a bueno. la amiga. Una trapallada. Decía yo que había una web inglesa, ¿no? que publicó un día que había, no sé si eran 9 o 11 palabras gallegas que no tenían traducción al castellano, ¿no? Ah, sí, y sí. una era trapalleiro. Es que trapalleiro. Y Sí, otra es colo. Colo, por ejemplo. El sí, colo. sí. Solo los Bueno, niños gallegos. Pero Colo Tiene colo. dice regazo y es muy parecido. No, porque pero regazo no. es una- Hay un regazo, es una cursilada, Sí. por Dios. Pero Para regazo, nosotros. eso significa lo mismo. Pero tú dime coges- algo que significa pero a ver, trapallada. ¿Te oíste mira. alguna vez a un niño castellano diciendo mamá me subes al regazo? Sí. Sí. Yo nunca jamás. Ay, Ay, además no. sí. Mi abuela Bueno. es castellana y nunca jamás dijo semejante Súbeme, cosa. cógeme el regazo. Sí, y bueno, el regazo es Froilán, sinónimo. Froilán, es en la- es sinónimo. Froilán Pero el los otro niños día- lo dicen regazo. Bueno, pero trapallada no la encuentras. Dime algo trapallada. No. Colo tiene es regazo. Colo y lo No. Pero buscas. está en desuso esa palabra. Mira, tú Rosa. buscas en el diccionario, no lo sé, pero te digo que No, lo voy a colo buscar. no. Buscas en el diccionario gallego castellano colo y te va a poner regazo. Me parece Pero muy buscas bien, pero no lo trapallada y utilizan. te digo, trapallada no vas a encontrar nada. Bueno, os quiero decir A ver, que dinos. Froilán, ¿no? El lío que tuvo en la puerta de la discoteca, Sí, Una como- trapallada. fue precisamente porque le dijo a una, cógeme en el regazo. Si le hubiera dicho, cógeme Una en el trapallada, colo, claro. no hubiera pasado nada. Nada, porque no Pero le entendía. dijo, cógeme en el regazo. Sí. Oye, y que lo que tiene pinta de trapallada es lo de esta noticia que saltó la semana pasada, que es lo de Diego Matamoros. Ah, sí. Ay, Eso bueno. sí que Ah, es otra sí, atrapallada. sí, trapallada. Eso sí, eso es para Trapallada. ver. Eso sí que es una Que se trapallada, ha ido a un trapalleira, resort de trapalleira y lujo, que se ha ido a un resort de lujo a olvidar sus penas. Eso es Mira, una no, trampa Y ya. Pero aparte, eso es el una padre cosa yo la muy avisó, rara. al parecer se Los, veía. los matamoros están todos trapalleiros. Trapalleiros. Una cosa muy rara, y la tiene un capa hijo que, no- caída. que la mujer lo va a inscribir sin el nombre y le dice que es su hijo, ahora que ya no es su hijo, ahora Nada, que se nada, tropieza nada. con la Buah, maleta, nada, ahora pasamos. que tal, una atrapallada. unos trapalleiros. Unos Pues trapalleiros. vamos a dejarlo aquí, vamos a ver la Oh, próxima. ¡Qué trapallada! Ya acabamos de Trapallada. empezar. ¡Qué trapalladas sacáis! ¡Qué trapalladas sacáis! ¿Cómo se nota que estás enferma, hija? Porque esto es un visto y no visto. A mí todo lo que me diga Iria, Eres una trapalleira. a mí todo lo que me diga Iria va a misa como si Hay fuese que decirle Tamara. a Luis, Va a misa como si a fuese Luis Rial Tamara. que nos deje 10 minutitos más. Ah, sí. A mí como si fuese, vamos, Tamara, lo que me dice Iria, a misa.
Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana.